la intención nuestra de este tipo de reuniones y de actividades es que los alcaldes comunitarios tengan el conocimiento correspondiente para poder realizar sus funciones dentro de cada una de las comunidades. Pero aparte de eso, también hoy fueron invitados algunas instituciones, jefes de algunas instituciones, para que pudieran orientar a los alcaldes comunitarios, por ejemplo, en el caso de las difunciones, qué hacer cuando fallece en una comunidad un día sábado una persona o domingo o fuera del horario de oficina. También el caso de las inscripciones temporáneas, por X o Y razón hay muchas familias que no pueden inscribir a sus hijos o hijas en el tiempo correspondiente. Eso pues hace o se incurre en alguna ley. Sin embargo, pues también para eso está el RENAP, para poder orientar a los alcaldes comunitarios y pues ver de qué manera ellos pueden tener el conocimiento correspondiente para poder realizar los trámites ante el RENAP y poder no tener ningún problema posteriormente. Señor alcalde municipal, algo muy importante de un tema que se trató es acerca de la tala de árboles. No, efectivamente también lo hemos manifestado. O sea, no estamos en contra de que se utilice la leña para el consumo familiar. Sí estamos en contra de los camiones que pasan en horas de la noche, 12, 1 de la mañana, cargados de trozas, incluso con trozas que todavía no tienen el tiempo de vida para poder ser cortados. Entonces, en contra de ellos sí estamos. No estamos en contra del consumo diario que pues por necesidad realizan los vecinos del municipio de Santa Cruz del Quiché. Estamos pensando en el futuro del país, en el futuro del departamento, en el futuro del municipio, y es por eso que les estamos exigiendo a las autoridades, a quien corresponda, velar porque se detenga ya la tala inmoderada de árboles en nuestro departamento. Estoy pensando en el departamento, pero también estoy pensando en nuestro municipio, y es por ello que hemos estado trabajando fuertemente para disminuir la tala inmoderada y, si fuera posible, detener la tala inmoderada de árboles en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues consideraría yo un éxito, y es por eso que estamos trabajando fuertemente en ese tema. Lo que les recomendamos es de que tengan mucho cuidado en esta época del año, más que todo con lo que son las rosas o las quemas agrícolas que se hacen para quemar el rastrojo, tomar las consideraciones necesarias, tratar de quemar más o menos tipo 9 de la mañana, 4 de la tarde, que es lo que nosotros recomendamos, no hacerlo durante mediodía a 3 de la tarde, porque es donde la temperatura es más alta y es donde existe mucho cambio también en cuanto a las condiciones del clima, y se da mucho cambio en cuanto al viento también, y eso nos ocasiona a nosotros incendios forestales. Tener mucho cuidado con los niños, no darles a ellos fósforos, porque también es una cuestión de que nos ha ocasionado mucho incendio forestal, el descuido de los niños al momento de jugar con fuego, y pues aquellas personas de que tienen a veces problemas de tierra o problemas con los vecinos, pues también se dan esos incendios malintencionados, ¿verdad? Cuando realmente el terreno, el bosque, pues no tiene mucho que ver en los problemas.